experiencia que hemos tenido como formadores de talento humano en medicina familiar. Como les decía el doctor Ortiz, realmente es un momento histórico para nosotros que llevamos tantos años luchando en Colombia para que se puedan adoptar estas políticas de desarrollo de la medicina de familia y de la atención primaria de salud, en donde ya tenemos el ministerio de nuestro lado para poder realmente empezar a trabajar y hacer énfasis en lo que debe ser el modelo de atención integral en salud. Bueno, ¿cuáles son esos problemas que nosotros evidenciamos como médicos de familia? O sea, yo realmente llevo 15 años en docencia en medicina familiar, soy docente y educadora por excelencia, manejo programas de pregrado en medicina de familia, he manejado programas de posgrado. En este momento pues soy la jefe de medicina familiar de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, subdirectora médica del Hospital de San José, uno de los hospitales universitarios de más alta trayectoria quirúrgica del país. Y en este momento también estoy trabajando de la mano con el Ministerio de Salud como grupo asesor de universidades en el tema del desarrollo de la medicina familiar y para incentivar la especialidad y la apertura de programas en las facultades de medicina. Entonces, los auditorios, cuando son llenos de estudiantes, como en este caso, nosotros siempre hacemos el énfasis de cuáles son los problemas a los cuales nos hemos visto enfrentados nosotros como médicos asistenciales, como médicos comunitarios que hemos tenido que transitar por la comunidad, hemos sido administrativos o directivos de instituciones, hemos hecho investigación, estamos trabajando en investigación en este momento. Entonces es mostrarles cuál es la realidad del panorama del país, que ya el doctor Ortiz les mencionó muchas cosas y que realmente sabemos que la medicina de familia es la respuesta a los problemas de salud. Entonces tenemos unos problemas evidentes, que es un desarrollo creciente a nivel tecnológico, una tendencia cada vez mayor de especializar a los médicos y subespecializarlos. Tanto esto es que no tenemos en el país y sufrimos todo el tiempo para conseguir médicos generalistas. No hay médicos pediatras generalistas, no tenemos internistas generalistas. Para conseguir ciertos perfiles de especialidades es muy difícil porque la tendencia es especializar y subespecializar cada vez más la medicina. Una atención centrada en hospitales de alta complejidad y una atención fragmentada donde se resuelven pocos problemas de salud individual y colectiva. Hay un deterioro en la calidad de la prestación de servicios, una tecnología sanitaria de difícil acceso, una fragmentación de la atención por áreas de servicios entre nivel primario, secundario y terciario, fragmentación de la atención de la familia, son de los poquitos problemas a los cuales nos hemos enfrentado todos los días cuando prestamos servicios de salud. Hay una baja percepción de la salud y sus determinantes, un trabajo interinstitucional e intersectorial fragmentado para resolver los problemas de salud, desarticulación entre instituciones prestadoras de comunidad y servicios concentrados en hospitales de alta complejidad. Yo ayer tenía una clase con estudiantes de Rosario en Bogotá. Los muchachos desde tercer semestre están pensando en especializarse en áreas quirúrgicas. Cuando uno les habla de esto, es como decir, no es lo que me vendieron cuando entré a la facultad de medicina. Yo les decía, ¿qué quieren hacer cuando salgan? No, pues todos quieren estar en hospitales haciendo cirugías de alta complejidad, salvando las vidas, en donde salvar vidas para los médicos es estar en un servicio de urgencia y están operando cosas complejas, ¿sí? Pero cuando uno va a la realidad, realmente eso es una mínima parte de lo que es la atención médica o la atención de salud. Los médicos no saben hacer ejercicio hospitalario, los médicos generales no saben ocupar cargos en hospitales de alta complejidad, salen a las comunidades a atender pacientes de la comunidad, salen a hacer sus rurales a sitios y áreas dispersas con unas condiciones culturales y éticas muy complejas, en donde en la formación tenemos que dar esas competencias a los estudiantes para que salgan a atender realmente los problemas que tenemos en salud en nuestro país. Colombia es un país de alta complejidad social. Nosotros tenemos unos fenómenos sociales que no tienen otros países del mundo. Tenemos violencia, tenemos desplazamiento forzado, migración, tenemos etnias de diferentes etnias y culturas en muchas partes, áreas muy dispersas, tenemos zonas rurales y urbanas con unas diferencias muy importantes. Entonces hay una serie de situaciones que no se contemplan en la formación de los médicos y tampoco se contemplan en la formación de especialidades.
No hablamos de que la medicina familiar únicamente es una especialidad médica, es un enfoque, como decía el doctor Ortiz, en donde muchos especialistas de otras áreas pueden también hablar del mismo tema. Nosotros en la FUCS trabajamos con pediatras comunitarios, trabajamos con ginecólogos comunitarios, ya tenemos psicólogos con énfasis en comunidad, trabajamos con psiquiatras, tenemos inclusive antropólogos médicos, psicoanalistas, personas que hacen parte del equipo de formación de médicos de familia y también hacen parte de los equipos de formación de los estudiantes de las diferentes carreras de las áreas de la salud. Entonces es muy importante tener en cuenta que no solamente hablamos de medicina familiar para médicos de familia, sino hablemos de medicina familiar como un enfoque que puede ser adoptado por cualquier profesional de la salud y hace parte del trabajo también que tenemos que tener en el modelo actual que está presentando el Ministerio de Salud. Es importante lo que pasaba hasta hace poco. La Ley 100, como decía el doctor Ortiz, generó una serie de cambios muy importantes. La resolución 412, que es la resolución que rige la parte de promoción y prevención, pero pues la interpretación por las IPS y las EPS es quien hace promoción y prevención es un profesional en un consultorio aparte, que el médico que atiende enfermos está en otra parte. Realmente estábamos desarticulando todas las actividades y no había integración entre lo que es el control del sano o el paciente que viene asintomático o el control del paciente con enfermedad, donde solamente se centra la atención en la enfermedad. La desarticulación entre PIP y atención de enfermos será un fenómeno, un problema serio para nosotros. En este momento, con el nuevo modelo de atención integral, estas barreras se van a vencer y la articulación es inminente en la atención de los pacientes. Hay otras limitaciones importantes, como decía el doctor Ortiz, hay una falta de formación en las competencias de conocimiento y las habilidades en APS, hay un deterioro en la relación profesional de la salud-paciente, deshumanización de servicios y una deficiencia en la capacidad para resolver problemas de salud de manera integral. Hay una resistencia al cambio, escepticismo de profesionales, esto no es fácil, esa transformación no es fácil. Nosotros llevamos en Colombia con medicina familiar desde 1986, son 7 facultades en este momento con programas de medicina de familia y el 80% del país no sabe qué es medicina familiar, ¿sí? Los profesionales de la salud no saben qué es medicina de familia, entonces hay un escepticismo porque creen que no es un ejercicio profesional válido y que pueda ser importante para el desarrollo profesional. Muy bien, ¿cómo mejoramos la situación? Pues los problemas que existen evidentemente están respaldados por una reforma, es una ley que hace tiempo existe. Como decía el doctor Ortiz, tenemos un respaldo político en este momento, un respaldo de normas que hace tiempo existen en el país y la idea es priorizar el primer nivel de atención de los sistemas de salud, hacer atención individual, familiar y colectiva, realizar el cuidado integral y continuo de salud y enfermedades desde el enfoque biopsicosocial, introducir la promoción y la prevención a nivel individual y comunitario y un trabajo en equipos multidisciplinarios e intersectoriales. El sistema de seguridad social de salud pues lo que hace es aumentar cobertura, lo que el doctor Ortiz les habló, el INCIEN, el mejorar el acceso, hacer actividades preventivas, enfatizar la continuidad también de la atención y exigir transformaciones muy importantes en los profesionales de la salud. Bueno, la ley 100, como ya habló el doctor Ortiz, la resolución 412, que es la resolución que en este momento nos rige en temas preventivos, todo lo que es calidad de la prestación de servicio y cómo se deben posicionar los médicos de familia y los médicos generales. Lamentablemente, el tema de incentivos de talento humano hace que el médico general, el estudiante de medicina, ya sabe qué especialidad va a ser en tercer y cuarto semestre, ya sabe a qué apuntar, porque dicen que no es rentable ser médico general. El tema es que el médico general ha perdido experticia para resolver problemas y la mayor cantidad de médicos que tiene el país son médicos generales. Los médicos generales son los que manejan el sistema en el primer nivel, son los que atienden las familias y los pacientes, son los que llegan a los rurales, a estos sitios dispersos y lejanos, a atender indígenas y situaciones complejas. Es el médico general del país. Entonces está perdiendo poder, está perdiendo credibilidad y este modelo de atención lo que hace es volver a incentivar la práctica de la medicina generalista y donde también el médico familiar es un protagonista de un equipo de salud, es un líder de equipo y hace parte de un equipo multidisciplinario. Siempre pues todo el mundo le pregunta a uno qué es medicina familiar. Entonces son las preguntas que nos hacemos. ¿Es un modelo de atención? ¿Es un enfoque? ¿Es una especialidad? Son los tres. La medicina familiar es una especialidad clínica
es una residencia médica. Nuestros residentes se entrenan con los residentes de todas las áreas médico-quirúrgicas de las universidades. También es un enfoque en donde puede ser adoptado por cualquier profesional de la salud, por otras especialidades médico-quirúrgicas, y es un modelo de atención también porque está acoplado al modelo de atención primaria de salud. Se considera un servicio altamente calificado basado en el cuidado médico razonable para la protección de la salud y el control de la enfermedad con base en recursos que estén disponibles y un trabajo de equipo multidisciplinario, interinstitucional e intersectorial. Yo realmente he transitado por todos los niveles de atención del país. Hace poco terminé un trabajo administrativo en un hospital universitario de alta complejidad, donde está concentrada la ciencia y todas las especialidades que uno quiera encontrar se encuentra en un hospital altamente tecnificado, en donde están todas las residencias médicas y quirúrgicas y donde uno ve realmente que el trabajo de equipo es nulo. Entonces viene el tema de que, ¿qué pasa? ¿Por qué el paciente se complica? ¿Por qué el paciente se demora en la salida? ¿Por qué el paciente llega a la urgencia y termina haciendo un recorrido innecesario? Es porque la visión de las especialidades es muy reducida. Quiere decir que solamente se dedica a ver un punto específico del paciente y no ven que el paciente tiene otros componentes importantes a nivel biopsicosocial, como por ejemplo su contexto familiar, su contexto social, mirar su parte psicológica, mirar el porqué, el síntoma que tiene puede ser derivado de un tema que no es tan altamente específico, porque lo que hace la especialidad es que siempre está viendo que el síntoma hace parte de su especialidad. Entonces terminamos teniendo unos problemas muy serios en el uso de servicios, prolongación de estancias hospitalarias, tenemos los servicios de urgencias abotagados de pacientes que no requieren estar ahí, porque tenemos una mirada muy reducida de lo que es el paciente. En la medida que se van formando los profesionales de la salud, vamos reduciendo su campo de conocimiento. Entonces terminan teniendo un campo de conocimiento muy reducido, haciendo un diagnóstico muy puntual, y así terminamos haciendo una práctica en la medicina general donde no les sirve al país el enfoque. Pero realmente es muy importante el trabajo multidisciplinario, el trabajo interinstitucional, intersectorial para poder hacer gestión de los problemas de salud. La medicina familiar también se enfoca en el cuidado y manejo de salud y enfermedad. Enfoca todo su trabajo también en cuidados preventivos, la articulación en la clínica de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, actividades asistenciales por cada uno de los ciclos vitales individuales y familiares. Quiere decir que consideramos al ser humano como un ciclo de vida, más no el ser humano como órganos internos, como el cerebro, el sistema nervioso, el riñón, las vías urinarias, ni la mujer solamente con su componente ginecológico. Entonces es a través de los ciclos de la vida, estamos integrando todo el componente psicosocial del ciclo de la vida, el componente de riesgo de enfermar y el componente de la enfermedad prevalente. Hay unos casos muy curiosos y experiencias que nos toca vivir a veces en la práctica de la medicina en este país. Yo les comentaba ayer en la clase de los estudiantes en Bogotá, que cuando yo salí al rural, la primera noche de turno en un hospital cerca de Buenaventura fue un paciente con malaria. Y yo no sabía cómo manejar malaria, porque yo nunca había visto malaria en Bogotá. Y llegué a una zona donde la malaria es endémica. Entonces es muy complicado que el diagnóstico lo haga la enfermera, la auxiliar de enfermería o la promotora de salud, porque pues, no es la competencia tampoco, ¿no? Es que no estamos enseñando al estudiante de medicina sobre las necesidades de los territorios. Por ejemplo, tenemos un proyecto en el Guainía muy bonito, ahorita les cuento, con médicos de familia que están especializando en el Guainía, y lo primero que nos dicen es llegar al Guainía y ver, por ejemplo, que las mujeres indígenas no llegan al hospital porque la mujer indígena tiene su bebé en sus casas, donde el médico no puede tocarla, el médico occidental, como nos dicen a nosotros, y solamente en la parte de la que se puede acercar a la mujer, y si nacen gemelos, matan al gemelo, si ahogan un gemelo, hay un infanticidio por su cultura. O les sale un niño con malformación congénita y ahogan al niño porque no es para ellos una persona que pueda ser viable para vivir. Y esos son choques culturales muy serios y estamos frente a situaciones que nunca aprendimos en la universidad, nunca. En donde tiene que
compartir unas culturas completamente diferentes, donde el que manda sobre la salud de la indígena es el hombre. O sea que para que un médico pueda tocar a una mujer indígena en el Guainía, les toca pedirle permiso al esposo. Entonces uno dice, eso en la universidad jamás lo vi. ¿Cómo manejamos un perfil de morbimortalidad en esas condiciones si no tenemos el entrenamiento para acercarnos a las poblaciones? Es muy complicado. Entonces, por eso es que la formación médica debe aterrizarse a los contextos locales y a los territorios y a las necesidades. Bueno, aplicación de estrategias para el control de riesgo y evaluación del paciente con base en el contexto familiar y social. Es un tema que para nosotros es muy importante, la familia como factor de riesgo, factor protector de la salud. Entonces, como definición, yo pienso que con estas perspectivas no se conceptualiza como nivel asistencial solamente, sino también se puede conceptualizar como un modelo de atención integral, que es el modelo que el doctor Ortiz presentaba. Como efector de la atención primaria de salud ha sido exitoso las experiencias de medicina familiar en otros países del mundo. Hemos tenido la posibilidad de tener conferencias, acompañamientos de otros países, España, México, Inglaterra, que han tenido desarrollos muy importantes. Hemos conocido profesionales y personas que han tenido un desarrollo importante en Chile, en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, en medicina de familia, en donde realmente el contexto global apunta a que los países desarrollados ya tienen resueltos muchos problemas de salud, porque la atención primaria y la medicina familiar es la base del sistema. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una misión médica a Inglaterra para conocer su sistema. Ahí encontramos cómo funciona la medicina de familia y la APS, donde el control es, donde está georreferenciada la población está asignada a equipos multidisciplinarios, el médico familiar es el líder de los equipos, las enfermeras comunitarias son las que hacen todo el proceso de educación y trabajo familiar, y realmente lo que tienen ellos es un control importante de la enfermedad, una anticipación del riesgo, y tienen una atención muy costo efectiva en su sistema de salud. ¿Cuáles son esos principios que tenemos en medicina familiar? La accesibilidad, la continuidad, la longitudinalidad, la integralidad, la coordinación. Son cosas que encontramos en la literatura y que realmente a veces nos queda un poco difícil entender. Dentro de esto, eso es lo que habla la APS. La medicina familiar habla directamente de enfoque de riesgo, educación, uso adecuado de recursos, costo efectivos y trabajo en equipo. Esos son los principios que maneja la medicina de familia, que están muy a la par con los principios que maneja la atención primaria de salud. Es importante que el acceso a servicios de salud tiene que estar disponibles por zonas, por georreferenciación, con poblaciones asignadas a los primeros niveles. Ese es el intento que se está haciendo en la articulación de la medicina familiar y la APS con territorios, hablando de secretarías de salud y hablando de hospitales locales. Y para explicarles el tema de la continuidad y la integralidad y la longitudinalidad, y ahora, ¿sabes un favor? Para atrás. Para atrás, para hacia atrás. Adelante. Adelante. Bueno, sigue. La continuidad es que los médicos o el equipo de salud va a tener a cargo o tiene a cargo familias y pacientes. ¿Qué pasa hoy en día con las EPS? Si ustedes han sido pacientes de EPS, en la EPS únicamente nos atiende el médico, nos atienden 15 minutos y solamente por un ciclo. Cuando rotamos nuevamente, cuando volvemos a la cita, ya el médico lo cambiaron. O sea, nos están viendo médicos diferentes cada vez que vamos a la EPS. Si son pacientes crónicos, peor, porque tienen que volver a contar la historia cada vez que va, porque son médicos distintos. Pero realmente la continuidad lo que asegura es la atención permanente y continua, o sea, de los ciclos de la vida a través de la asignación de pacientes. Un médico familiar tiene su paciente toda la vida del paciente y termina su relación con ese paciente y con su familia hasta cuando se muere el médico familiar o hasta cuando se muere el paciente. Entonces uno trabaja con la familia a través de los pacientes, no es directamente atendiendo toda la familia al mismo tiempo, sino a través del paciente. Estamos conociendo su círculo, su núcleo familiar, su contexto social, y también y la idea del modelo es asignar familias a los médicos para que el médico general maneje familias georreferenciadas, o sea, que sepa y conozca
cuál es el comportamiento de la familia y pueda atender a todo el grupo familiar, y estos son liderados por médicos de familia. ¿Sí? La integralidad hace referencia a que atendemos la enfermedad prevalente por ciclo vital. Es importante que quede claro el mensaje, y es que los médicos nos tenemos que entregar en las facultades de medicina para manejar lo prevalente, lo frecuente, no lo raro. Las prácticas de los médicos generales es con la enfermedad frecuente, ¿sí? Entonces es importante que se maneje el enfoque de enfermedad prevalente por ciclo de vida, y lo raro se le deja a las especialidades. Entonces por eso es importante el tema de enfermedad prevalente. Manejamos también en la medicina familiar el mantenimiento de la salud, todo lo que es la articulación de medidas preventivas de promoción y prevención. Hacemos este concepto, lo tenemos articulado en el contexto social y familiar y el abordaje psicoafectivo. Ya les voy a dar un ejemplo claro de lo que es un paciente para nosotros, un paciente complejo con enfermedades prevalentes y que toca tener un abordaje mucho más completo para poder manejar la enfermedad. Yo les digo a los estudiantes, ustedes se pueden saber los tratados de medicina interna, la pediatría, la cirugía, todo lo pueden saber, los consensos, las guías, pero si no sabemos aterrizar el conocimiento a la necesidad y el contexto del paciente, perdemos toda la intención que tenemos. Hay estudios que hablan que los pacientes hipertensos tienen una adherencia final a los tratamientos en la tercera parte del 100% de los pacientes que manejan los médicos en consulta externa. Quiere decir que el paciente hipertenso sale con una fórmula médica y no se la aplica, no se la toma, abandona el tratamiento, no hace la dieta, termina y deja de ir al médico porque no siente la enfermedad y nos llega después el paciente con un infarto a la urgencia o con una falla renal. Eso pasa con todos los pacientes con enfermedad crónica. Por eso es tan importante que el enfoque cambie, porque si podemos conocer la teoría médica de la ciencia para poder manejar la hipertensión arterial, pero no sabemos cómo aterrizar eso en el paciente, pues no estamos haciendo mayor cosa. Por eso es importante tener en cuenta el contexto social y familiar del paciente. Hay que preguntarle con quién vive, cómo vive, cuáles son sus complicaciones para hacer la dieta. Si tenemos personas que solamente comen papa y arroz o que no tienen plata para comprar verdura y carne, pues es muy difícil hacer una dieta en esas condiciones. Entonces hay que movilizar una red social de apoyo para mejorar el ingreso de la familia, para que puedan comer mejor. Ese es el actual de una medicina familiar bien hecha a nivel de necesidad individual, a nivel de la cultura, a nivel de las creencias, a nivel del territorio como tal. Sí. Bueno, como les comentaba, la enfermedad prevalente es nuestro foco de atención. Nosotros somos médicos especializados en la enfermedad prevalente. En ese sentido, los estudiantes de medicina deben también manejar el tema de enfermedades prevalentes, y si quieren hacer profundización de conocimientos, hagan sus especialidades, pero la enfermedad prevalente lo que tenemos que manejar en la atención primaria de salud y en la medicina familiar. ¿Sí? Bueno, en el mantenimiento de la salud, que son las actividades preventivas, lo que hacemos es mirar el paciente con un enfoque determinante de la salud, miramos y aplicamos todos los niveles de prevención de la salud, fortalecemos mucho el autocuidado y la modificación de los estilos de vida. Una buena consulta en medicina familiar, una muy buena consulta de un médico general, debe tener un 80% de consentimiento. El 10%, el 20% es formulación de medicamentos y recomendaciones así clínicas del paciente, pero si uno educa al paciente y le da el tiempo para educar al paciente y a la familia, vamos a tener unos resultados mucho más favorables. El hecho es que el estilo de vida es lo más difícil de cambiar. Decirle a una persona que deje de comer, si es una persona tolimense que come tamal todos los días de desayuno, decirle a los 70, 60 años deje de comer tamal, le dicen a unos pacientes, doctora, pídeme otra cosa, pero no me quite la comida. Si tenemos una persona que está acostumbrada a los paisas o la cultura paisa que come frijol, yo tengo pacientes diabéticos que no quitan el frijol todos los días porque no pueden. Es porque el tema de modificación del estilo de vida no es fácil. Esto tiene las implicaciones de manejo multidisciplinario. Es, si yo no puedo como médico transformar su comportamiento, necesito ayuda de los psicólogos para que me ayuden. O si son culturas indígenas, necesito ayuda de los antropólogos y los sociólogos para que me ayuden a hacer transformaciones en los estilos de vida. Lo más complicado de transformar es el estilo de vida, y no solamente el medicamento me hace el efecto del control de la enfermedad.
Entonces, la consejería, la educación en salud, la comunicación, la relación médico-paciente es muy importante para transformar el comportamiento del paciente, y eso debe ser una competencia que se debe adquirir en la formación médica. No solamente para médicos de familia, para todos los médicos, sean de la disciplina que sean, deben tener una formación en comunicación, en adherencia a tratamientos, en educación en salud, para poder realmente llegar a las metas del mantenimiento de la salud y poder modificar estilos de vida. Ese es el modelo antiguo de Lalonde fue el primero que habló de que la salud de las personas está determinada por el comportamiento y el estilo de vida, por el medio ambiente y por la parte biológica humana. Entonces todos sabemos que en esas condiciones podemos generar salud o podemos generar enfermedad. ¿Cuáles son esos requisitos fundamentales para la salud? Como decía el doctor Ortiz, la paz, los recursos naturales conservados, la equidad, la educación, la vivienda, el ingreso, la alimentación, la justicia. Nosotros hicimos proyectos con población desplazada. Como medicina familiar hicimos proyectos grandes con población desplazada. Y uno ve la situación crítica en productos de salud y en mal control de enfermedad de las personas que tienen migración forzada. Es un tema social muy grave que está relacionado con la paz y la violencia, y lo que genera es una situación de salud particular, donde no tienen vivienda, no tienen comida, no tienen trabajo, estrés psicosocial muy grave, fragmentación de la familia. Son situaciones sociales a las cuales tenemos que enfrentar a los estudiantes de medicina para que vean la realidad social del país. Uno tiene que trabajar con las situaciones complejas sociales para que el estudiante aprenda, igual que los residentes aprendan a ver que la complejidad social influye directamente en el control de la enfermedad, ¿sí? Entonces, ¿y cómo podemos nosotros gestionar recursos y redes de apoyo a través del conocimiento del territorio para poder mejorar la situación de salud de las personas? Entonces nosotros tenemos proyectos muy bonitos donde salimos con pediatras, salimos con ginecólogos a las comunidades, nos vamos con los médicos de familia, nos vamos con los residentes, con los estudiantes, y son experiencias muy que alimentan mucho su conocimiento y les dan unas competencias muy específicas para poder resolver algunos problemas a los cuales se pueden ver enfrentados. No es que no vayamos a trabajar en las comunidades, es que así nos llega el paciente a los hospitales. A nosotros nos llegan indígenas al hospital de San José y no comen durante toda su estadía porque la dieta que le damos no le gusta al paciente, entonces no comen, 8 días sin comer. Entonces nos dicen, ¿será que podemos traerle la comida que nosotros hacemos para que el paciente coma? Eso lo dice la familia. Esa es la situación. No es que tengamos que salir a las comunidades, sino que nos lleguen a los consultorios los pacientes. Entonces, por eso es importante que tengamos en cuenta que todos estos factores influyen en la solución de problemas de salud o que la enfermedad se perpetúe y se complique en los pacientes. Los niveles de prevención ya los conocemos. Nosotros hacemos prevención primaria, secundaria y terciaria, en donde la prevención primaria es todo el enfoque de riesgo, enfrentarnos al riesgo y hacer todo lo que es la protección de la salud, la consejería para modificar los estilos de vida, vacunar a las personas, pues todo lo que tiene que ver con el enfoque de riesgo. Hacemos todo un trabajo de gestión integral del riesgo dependiendo de la población a la cual pertenece el paciente, la edad de los pacientes, el género, los antecedentes familiares, revisamos la procedencia geográfica, y con esto hacemos un mapeo del riesgo del paciente y aplicamos las pruebas de tamización, que son las pruebas de detección temprana para generar detección de enfermedad silenciosa y anticiparnos a que la enfermedad produzca la secuela. En este momento ya las instituciones de salud están trabajando mucho en temas de prevención, pero les falta mucho el trabajo es muy dispendioso. Entonces los médicos de familia estamos asignados para liderar los temas de promoción y prevención a nivel asistencial y a nivel de las IPS, EPS y a nivel comunitario. Y la prevención terciaria, que tiene que ver con la rehabilitación de las enfermedades más graves para evitar la secuela y la muerte temprana. El enfoque de riesgo es muy importante. A nosotros nos enseñaron en medicina que si no le duele al paciente no está enfermo. Entonces eso es una bomba de tiempo, ¿no? Entonces nos llegan los pacientes silenciosos a la urgencia con ya el ruido de la enfermedad y ya tienen la falla renal, la retinopatía diabética, el infarto, porque el paciente nunca asistía al médico porque no le dolía nada. Y cuando va al médico con un dolor de cabeza, el médico solamente le mira el dolor de cabeza y no le dice cuál es su riesgo
y qué exámenes se tienen que hacer para detectar tempranamente enfermedades silenciosas. Ese es el iceberg del enfoque de riesgo. Riesgo psicosocial existe, todos nos estresamos, comemos a veces bien o mal, tenemos adicciones, estilos de vida que no nos ayudan mucho, fumamos, tomamos licor, en fin, somos sedentarios. El mundo de hoy nos hace más sedentarios cada vez que salen más dispositivos en los televisores y carros más inteligentes, pues menos hacemos ejercicio. Somos víctimas del desarrollo y de la globalización y la sociedad de producción y terminamos teniendo estilos de vida que nos matan. En ese sentido tenemos que trabajar con los pacientes también y mirar con las comunidades cuáles son sus estilos de vida y cuáles son sus riesgos. El que pues tiene un estilo de vida terrible pues va a morir joven, o va a morir con muchas complicaciones o va a generar unos gastos en salud muy graves con enfermedades catastróficas que son las enfermedades que ya conocemos. Los mecanismos para resolver los problemas o los niveles de intervención es a nivel de desarrollo de habilidades personales, o sea, cómo enseñamos a los pacientes a autocuidarse, a mejorar sus estilos de vida, a controlar su enfermedad, reorientar los servicios de salud, promover políticas saludables, fortalecer la acción comunitaria, como hablábamos previamente, y crear ambientes favorables para la salud. Los estilos de vida, la sexualidad es muy importante, el ejercicio, el abordaje familiar y social. La familia la consideramos protectora o de riesgo para la vida. Uno dice, ¿cómo es posible que la familia mate a sus miembros? Pues no es que los mate directamente. Pero si uno acostumbra a sus hijos a tener un estilo de vida X o Y, el hijo va a adquirir ese estilo de vida y así sucesivamente, generación tras generación. Hay artículos donde muestran padres fumadores, producen hijos fumadores, padres que consumen alcohol, producen hijos que consumen alcohol, familias obesas producen hijos obesos. Las familias tienen costumbres y transmiten la cultura de generación en generación. Y asimismo esas costumbres están arraigadas en los estilos de vida. Es un ejemplo de una paciente hipertensa que tuve en consulta hace mucho tiempo. Siempre la traigo porque me parece muy interesante el ejemplo. Una paciente muy mal controlada, con hipertensiones, unas cifras tensionales muy altas, con 4 medicamentos, y la señora fumaba, tenía un tabaquismo pesado y no se controlaba la hipertensión. Entonces ni dejaba de fumar ni controlaba la enfermedad. Cuando miramos la parte familiar, eso es un familiograma, esto lo usan los genetistas, los trabajadores sociales, los médicos familiares, los pediatras. Es un esquema de dibujar familia muy claro para ver la dinámica familiar. Como esa señora, cuando vimos su dinámica, era esposa de un alcohólico, era secretaria de un gerente de una multinacional que era muy terrible, o sea, era una personalidad tipo A gerente, que la tenía esclavizada, con un estrés permanente. La señora era sedentaria, fumaba, no hacía ejercicio, deprimida. Cuando fuimos a ver, pues su esquema familiar era muy grave. Estos son relaciones conflictivas, entonces tenía también conflicto con su esposo y su hijo porque los dos consumían licor. El papá alcohólico produce hijo alcohólico y termina teniendo una disfunción familiar severa representada en lo que es el árbol familiar, que es una medición de funcionalidad de familia. En ese sentido, pues la hipertensión de la paciente nunca se va a controlar. Si yo no exploro el tema social, laboral y familiar de la paciente, no se va a controlar su hipertensión. Ahí es cuando movemos todo el equipo multidisciplinario y movemos el equipo extramural que va a comunidad, que eso ya nos está haciendo, para que vayan a la casa, y nosotros, médicos de familia, también vamos a las casas de los pacientes y miramos qué es lo que está pasando en sus hogares, para mirar cuál es el determinante de la salud que está presente en la casa de los pacientes. Bueno, ¿cuáles son los campos de acción y desarrollo de la medicina familiar en Colombia? Con este preliminar, para que ustedes sepan en qué vamos en Colombia. Yo les voy a hablar rápidamente de cosas muy claras que son. La medicina familiar tiene un contexto asistencial muy claro. Somos médicos asistenciales, somos médicos clínicos que trabajamos en escenarios clínicos también, en donde el componente asistencial está distribuido a nivel ambulatorio. Trabajamos en hospitales, en visitas domiciliarias, en programas de promoción y prevención, y estamos incursionando en la telemedicina, que es algo muy importante que estamos trabajando a nivel de programas de medicina de familia. Ya les voy a contar un poquito la experiencia que tenemos con telemedicina, y nuestro desarrollo está a nivel asistencial de primero a cuarto nivel de atención. Como es el doctor Ortiz,
Los médicos de familia están manejando los servicios de urgencias de las clínicas y hospitales más grandes del país. Tenemos médicos familiares como médicos hospitalarios de hospitales de alta complejidad. Hay médicos de familia manejando centros ambulatorios de primer nivel. Hay médicos trabajando en visitas domiciliarias, otros que están en comunidad. Y a nivel asistencia administrativo hemos adquirido unas competencias muy importantes en donde hemos trabajado administrando hospitales de alta complejidad, coordinando. Hay muchos coordinadores médicos nacionales de EPS que son médicos de familia. Las EPS también están colocando a los médicos de familia como coordinadores de programas nacionales de promoción y prevención. Tenemos EPS y Rey Solís Salud Total con unos avances muy importantes, Café Salud también unos avances importantes. Compensar ya comenzó a tener unos avances también en medicina de familia, donde el médico se coloca o a nivel asistencial en estos ámbitos o a nivel administrativo, siempre con equipos de trabajo multidisciplinarios. Nunca trabajamos solos, siempre trabajamos acompañados por los equipos. A nivel comunitario, estamos trabajando en territorios, haciendo gestión intersectorial y trabajando en las políticas de instituciones y organizaciones saludables. La FUCS, nosotros tenemos una experiencia importante. Estamos trabajando el proyecto de Universidad Saludable, tiene un desarrollo de hace 5 o 6 años, en donde estamos trabajando todo el enfoque integral del riesgo de los estudiantes de la universidad. Estamos ya metidos en un tema de valoración médica, de ingreso de estudiantes con el enfoque de medicina de familia, haciendo trabajo en aula de clase. Ya la Facultad de Medicina logró abrir una asignatura que se llama Estilos de Vida Saludables para todos los semestres de la universidad, de la Facultad de Medicina, que son temas que logramos los médicos de familia en la Facultad de Medicina de la FUCS. Y a nivel docencia e investigación, que somos la mayoría de médicos familiares, somos docentes de pregrado y posgrados y hacemos investigación aplicada a servicios, que es lo que más desarrollamos en medicina de familia. En este momento la FUCS, yo lidero el programa de investigación de prevención social que incluye todo lo que es medicina familiar, y tenemos una clasificación de grupo de conciencias, que eso es un honor decirlo, de 30 grupos que tiene la universidad, somos de los 7 grupos que están con calificación en los grupos de conciencia, con toda la investigación que hemos generado desde medicina familiar para la universidad y para el país. Ese es como el modelo de atención para que ustedes lo puedan entender un poco más. Es articular el cuidado de la enfermedad, el mantenimiento de la salud, siempre conectado con las IPS, con las EPS, con secretarías de salud, con la academia. Es un avance que logramos con el Ministerio y Secretarías de Salud. La academia es la que le genera la investigación al sector salud, y tenemos que estar trabajando de la mano y al unísono con el sector salud para poder generar la investigación y la cualificación del talento humano y todo lo que es el trabajo en contexto de familias y grupos comunitarios. Esa es la experiencia que les voy a contar ya por último para cerrar, de lo que hemos hecho en telemedicina. Con Cibaté, el municipio de Cibaté, no sé si ustedes saben, Cibaté es un municipio que queda muy cerca de Bogotá, pero muy lejos en acceso a servicios. Cibaté tiene el embalse más contaminado del país, con el río Bogotá. Ahí vive una población rural extensa y muy grande. Es por excelencia el productor de papa de la región. Y tenemos un proyecto de atención primaria que se generó directamente con una concertación de territorio, donde empezamos a trabajar con la Secretaría de Salud y la Alcaldía, la FUCS, con sus programas de medicina familiar, de psicología y de enfermería, y comenzamos a trabajar también con EPS y la IPS mayor, que es el hospital de Soacha, que es el que maneja directamente el Centro de Salud de Cibaté. Empezamos con un proyecto de telemedicina con ellos para hacer una red, una articulación de redes de servicios de salud entre el primer nivel, que era Cibaté, con el Hospital de San José en Bogotá, y yo le impregné el tema con la formación de médicos de familia a través de la telemedicina, con residentes en Cibaté, haciendo conectividad con el hospital. Eso fue un proyecto piloto. No se ha podido cerrar y concretar el tema de telemedicina por temas de tarifas y por políticas que todavía no son claras, pero yo les voy a contar la experiencia cómo fue. Establecer la red de telemedicina para resolver los problemas de salud de la población rural de Cibaté, y ahí tenemos la posibilidad también de cualificar y de formar talento humano en salud a través de especialización de médicos en medicina de familia. Yo tenía a los residentes en Cibaté, y en el Hospital de San José tenía a los estudiantes de medicina viendo y aprendiendo a través de la consulta simultánea. Yo tenía 10 estudiantes en el consultorio en el hospital
y tenía la residente sola con el paciente allá. Todos aprendían. Es una manera diferente de distribuir los espacios para entrenar médicos en sitios de práctica que están siempre limitados porque los espacios físicos son limitados. Con telemedicina no hay espacio físico limitado. Podemos enseñarle a un auditorio como el de ustedes, así de grande, con una teleconferencia, con una imagen de telemedicina, con un paciente al otro lado. Entonces es muy importante este tema en el desarrollo de cualificación de talento humano y preparación de recursos humanos y salud. ¿Cuál fue la gestión que logramos hacer? Eso es una gestión que duró un año trabajando con IPS, con EPS del territorio, con Secretaría de Salud de Cibatec, con empresas aliadas en telemedicina y con el nivel académico que era la FUS. Todas estas instituciones es lo que llamamos gestión intersectorial del territorio para producir modelos de atención primaria de salud. Aquí están los residentes de medicina familiar atendiendo pacientes allá, y nosotros desde el hospital, con neurología y pediatría, haciendo la valoración del paciente que el residente presentaba en telemedicina. Imágenes de radiología. Y ese es otro proyecto que nace a través de todas las experiencias de atención primaria que el Ministerio es un pilar de trabajo, una experiencia piloto para el país, de cómo montar modelos de atención primaria en zonas dispersas. Empezó con el Guainía, ya montamos el programa de especialización de medicina familiar con médicos que trabajan en el Guainía. La FUCS tiene una modalidad de entrenamiento del médico vinculado a su práctica laboral. Nosotros no desvinculamos al médico de su práctica laboral, simplemente lo especializamos dentro de su práctica, el médico sigue trabajando. Por eso fuimos llamados por el Ministerio para hacer el proyecto con el Guainía. Guainía es una población aislada, rodeada de selva. Tenemos 5 médicos familiares, 5 residentes que trabajan con población indígena, o 90% de la población del Guainía es indígena, unos indicadores de salud bastante críticos, y donde el modelo de salud se va a implementar ya en el Guainía, el modelo de salud integral que contaba el doctor Ortiz, y para eso se requiere cualificar talento humano en medicina familiar y en salud familiar y comunitaria. Entonces, aquí les cuento la experiencia de que podemos extender los programas de especialización a áreas dispersas. Aquí están los docentes que se consiguieron para irse a vivir a Guainía, médicos familiares que se fueron a vivir allá. No es fácil vivir en esta zona. Hay un avión diario, a veces no hay cupos para viajar, la conectividad es terrible, no hay internet, se cae la señal, la señal telefónica es tenaz, pero bueno, ahí lo logramos. 5 residentes que iniciaron el 1 de octubre de este año su especialización en medicina de familia. Y eso es un panorama muy gratificante de mostrar al país porque es la primera experiencia nacional en la historia de la medicina de este país donde una facultad, un programa de medicina sale de los hospitales, sale de sus paredes y llega a áreas dispersas a especializar médicos que no pueden salir de los territorios. Estos médicos también se van a formar en los hospitales acá en Bogotá, pero su práctica en la medicina de familia, en su formación, va a ser en el Guainía. Entonces, eso es una experiencia muy bonita. Y si en los comunitarios también tenemos claramente distribuidas actividades en los sitios, en las comunidades, a través de programas, proyectos, jornadas, trabajo intersectorial, abordando los ciclos vitales en las comunidades, trabajando con equipos de salud, odontólogos, nutricionistas, enfermeras, optómetras, salimos todos a trabajar en la comunidad, generando procesos de atención ya muy bien planificados, y esto es todo el trabajo que hacemos a nivel comunitario también, pero en las EPS haciendo jornadas de educación en salud. ¿Cuáles son los desafíos? Pues hay muchos desafíos todavía. La idea pues es, lo que todos queremos es que el modelo de atención integral se implemente en todo el país, que sea una realidad, que todo el país, los territorios, los departamentos, los municipios trabajen en la filosofía, en los principios de los modelos de atención integral, con un trabajo intersectorial bien articulado entre la academia, entre la asistencia, entre las instituciones de salud, entre las secretarías de salud, las alcaldías, para que logremos trabajar de manera articulada y en equipo el modelo. Otro desafío es continuar abriendo los programas de medicina familiar en el país, que necesitamos muchos programas abiertos. Ojalá pues ustedes puedan tener su primer programa habilitado, fortalecer la investigación en servicio para mostrar experiencias si funcionan o no funcionan. Es muy importante la investigación aplicada y la formación de los profesores. Muchísimas gracias.